En esta segunda parte del video estudiaremos los movimientos o se pueden lograr con los sistemas prueba-seguidor, que son múltiples y dependiendo de qué es lo que nosotros tenemos que automatizar, cuál es el problema a solucionar en lo que es la automatización mecánica. Estos movimientos se basan en funciones matemáticas que tenemos que hallar para relacionar la función de entrada, el movimiento de entrada, con el movimiento de salida, ¿no? Normalmente eso es lo que tenemos que nosotros interrelacionar. Una función de entrada que nos va a dar una función de salida. Movimiento de entrada y un movimiento de salida. Parecido, como siempre hacemos la analogía de lo que venimos estudiando, a los engranajes. Si bien los engranajes tenían un estado más rígido en los diferentes tipos de movimientos, ya que todos giran alrededor de un centro, menos siempre las cremalleras, que tienen un movimiento lineal, ¿verdad? Pero bueno, dentro de estos movimientos hay algunas pautas de diseño, de funcionamiento, que se deben cumplir, y eso es lo que vamos a estudiar. Dos grandes familias, las funciones polinómicas que se utilicen y las funciones trigonométricas, senos, cosenos, ¿sí? ¿Para qué? Lo que tenemos que lograr entonces es que la salida, la función salida, esté totalmente determinada. Yo necesito que ese seguidor va a ser un elemento de máquina, va a ser una parte de una máquina, por ejemplo, una broca taladradora o un sistema de máquina herramienta, ya sea tornos o fresadoras o cualquier otro sistema, una máquina poliherramientas, que tienen que trabajar de alguna manera. Una de las funciones es, bueno, la velocidad de rotación, pero hay otra función o varias otras funciones que pueden ser, por ejemplo, movimientos lineales, etc. Entonces, el primer paso es especificar el movimiento de salida, obviamente, que debe regir al seguidor. ¿Qué es lo que yo necesito? En el caso del ejemplo que les decía anteriormente en el otro video, de esa automatización para desplazar un frasco o una botella con producto de una posición hasta otra posición, ¿no? Donde, por ejemplo, se le pone la tapa y después retirarla y sacarla a otro momento de la línea de producción. Bueno, ese movimiento, ya sea la longitud de carrera o ya sea la velocidad o aceleración o impulso que le podemos dar como máximo al movimiento, lo tenemos que definir. Eso es lo que tenemos que definir. El segundo paso sería entonces cómo llegar a ese movimiento de salida a través de un movimiento de entrada. Ese movimiento que rige el seguidor se denomina ley de desplazamiento, o función de desplazamiento. Y tiene varias variables que entran en juego. Una variable fundamental, si estamos trabajando con leva seguidor, va a ser la variable de giro de la leva. ¿Qué quiero decir? Si yo le doy un movimiento a la leva a través de un giro, a través de una velocidad de giro, a través de un ángulo de giro, ¿no? O del tiempo, son todas variables que yo puedo manejar en función de obtener una ley de desplazamiento o la función de desplazamiento del seguidor. Eso es lo que hay que encontrar. Bueno, la unidad de medida de los desplazamientos dependerá del tipo de seguidor, ¿no? Traslación será una magnitud de longitud, y si es algún oscilante será una magnitud de ángulo o giro de la leva. Bien, se basan en leyes fundamentales del diseño de las levas. Uno no podría hacerlo como quisiera, si bien la libertad
de diseño está disponible, pero, como les decía, hay funciones ya estudiadas, hay leyes ya previstas para que el movimiento de salida sea acorde a lo que se puede llegar a utilizar en las máquinas modernas. Siempre haciendo el paralelo, podríamos hacer engranajes de cualquier tipo, pero sabemos que tal tipo de diseño de los engranajes nos van a resolver un montón de problemas de funcionamiento como ruido, golpeteo, vibración, desgaste, etcétera, etcétera. Acá pasa algo parecido. Entonces, podemos definir, por ejemplo, que la ecuación de posición del seguidor siempre debe ser continua durante todo el ciclo del movimiento. Obviamente la ecuación de posición debe ser continua. Pero no solamente la ecuación de posición debe ser continua, sino que la primera y segunda derivadas de esa ecuación de posición que nos va a definir el movimiento del seguidor, o sea, la velocidad y la aceleración, también deben ser continuas o tratar de ser continuas. Cuando veamos algunos ejemplos va a quedar más claro. ¿Por qué? Porque las discontinuidades, si uno deriva, ¿sí?, sobre discontinuidades, nos va a dar tendencias a infinito. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una derivada primera de esa función posición, que ya es discontinua, podemos acceder a aceleraciones infinitas, por ejemplo, o tiende a ser. Bueno, ahí la tercera derivada, que serían los impulsos, ya es, si es difícil que pueda ser continua, por lo menos tiene que estar acotada a sus discontinuidades, y esa tendencia en las derivadas, matemáticamente hablando, a tender a infinito, tratemos de acotarla un poco, porque impulsos tendiendo a infinito son, digamos, muy inconvenientes para el diseño de este tipo de sistemas. Entonces vamos a ver que en el diseño de las levas, en el diseño de sus movimientos, de las funciones de movimiento, vamos a tener dos grandes familias totalmente diferenciadas. Una son las de las levas lentas, las de los movimientos más lentos, como estamos viendo a la izquierda, en donde, por ejemplo, en la nariz se ve claramente que el salto, el impulso, ¿sí?, que vamos a lograr en ese seguidor es acotado y puede ser manejable. En las levas rápidas, una velocidad un tanto más rápida que la anterior, a la derecha, la leva roja, y mucho más rápido que lo que estamos viendo, ya se hace un poco más difícil de manejar el tema de las derivadas terceras o los impulsos, cuando no partimos de una ecuación o de una función que pueda ser fácilmente derivada para llegar a funciones continuas en su derivada tercera. Un ejemplo práctico de esto es el tema de la biela manivela. La biela manivela, un subir y bajar continuo, ¿sí?, tiene momentos en los cuales hay cambios de movimiento, de velocidades positivas pasando a velocidades negativas, pero sus curvas de funcionamiento, sus funciones, son senoidales. Entonces siempre una función senoidal va a ser continua en casi todos sus tramos. Esto viene estudiado en matemática, entonces yo puedo ir derivando las distintas funciones, siempre dándome a veces picos altos de valores en sus impulsos en ciertas zonas del movimiento, pero nunca discontinuidades tan bruscas que tiendan a infinito. Un poquito esto es lo que vamos a charlar ahora. Existen funciones normalizadas, o sea, diseños ya normalizados, como decía en el video anterior, que ya están estudiados y que son generalmente los utilizados para
resolver estos problemas de movimiento. Bien, ahora vamos a ver entonces que las cuestiones más complejas a resolver son, por ejemplo, las interfaces entre cambios de movimiento. Entre tener, por ejemplo, una velocidad positiva y llegar a un detenimiento, esa desaceleración desde una cierta velocidad hasta que quede quieto el seguidor o un arranque, ¿sí? Esas interfaces son las más problemáticas a resolver en estos casos. Bien, ¿qué tipo de movimientos se utilizan normalmente en los seguidores? Bueno, el tipo de movimiento puede ser cualquiera, puede ser cualquier tipo de polinomio que me defina, por ejemplo, una función de espacio, una función de posición. Y a eso, su derivada, enseguida se llega a la velocidad, en función del tiempo, obviamente. Son cosas que ustedes las tienen muy claras. Pero entonces vayamos a lo práctico. Vamos a tener, por ejemplo, distintos tipos de movimientos típicos, como el movimiento uniforme, una función x, y un movimiento parabólico, ¿sí? Una parábola, una cuadrática, por ejemplo, igual x cuadrado, o igual x cuadrado y toda una función. No tan simple. Movimientos armónicos, movimientos cicloidales, trapezoidales, sinusoidales, etcétera, que vamos a ver ahora muy rápidamente. Un movimiento uniforme, ¿sí? Una velocidad constante, por ejemplo, entonces, nos está indicando que tenemos uniformidad en una cierta velocidad. El tema es cuando llega a un detenimiento. ¿Cómo hacemos para pasar de una velocidad constante, en un microinstante, a un detenimiento? Ese va a ser un grave problema, sobre todo en levas rápidas. Entonces, ahí vemos, cuando nosotros hacemos a esa función, por ejemplo, una derivada, vamos a tener puntos obviamente, que las velocidades van a ser infinitas. Si yo llevo un semáforo con velocidad constante y en un instante de tiempo yo instantáneamente quiero estar parado, la desaceleración tiene que ser infinita. La desaceleración tiene que ser infinita. Entonces, la velocidad, ahí estamos teniendo un problema, en la aceleración, perdón, estamos teniendo un problema grave. Y obviamente, si tenemos aceleraciones infinitas, vamos a tener, obviamente, esfuerzos infinitos. Entonces, igual a masa por aceleración, es obvio el resultado. Yo, que en este caso es el jerk, por lo que decía del impulso. Entonces, para movimientos de velocidad uniforme, vamos a tener en los cambios de velocidades o en los cambios a estados de reposo, aceleraciones infinitas y jerk infinito. Lo mismo pasa con la parabólica, en la cual llegamos también a impulsos prácticamente infinitos, pero a aceleraciones controladas, siempre y cuando las velocidades de giro de la leva no sean muy altas. Y así con distintos tipos de funciones, como el armónico, la cicloidal. Como yo les decía, la cicloidal tiene otro tipo de derivadas que no tienden tan rápido a infinito. Bueno, se podría estudiar cada uno de estos movimientos. Ustedes tienen una idea bastante acabada de la cinemática, que se ha ya trabajado en otras materias anteriores, sobre todo en física, un poquito este tema. Así que
lo que vamos a ver es el estudio de los movimientos muy rápidamente, esta primera parte, y después sí nos vamos a detener unos minutos en la aplicación, en el diseño de las líneas. El movimiento uniforme, o sea, velocidad uniformemente, sin acelerar, y igual a una función de x, sin aceleración de ningún tipo. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Su ventaja es la continuidad en la marcha, pero su desventaja es en los extremos, cuando tenemos problemas en los extremos, como hemos charlado anteriormente, de el cambio a otro tipo de movimiento o a un estado de detenimiento del seguidor, en la cual si no hay un tiempo, una interfase que pueda graduar esa velocidad continua con un corte abrupto en su movimiento, podemos tener altísimas aceleraciones que, multiplicadas por la masa, nos dan fuerzas de vibraciones, choques, etcétera, muy altas. Entonces se utiliza mucho el movimiento uniformemente modificado. O sea, se lo modifica en sus extremos, se toma si uno necesita que haya una velocidad constante en parte del movimiento, se la utiliza, pero cuando estamos llegando, tanto cuando partimos o cuando llegamos al final del movimiento, se redondea, como dice en este caso, se cambia este movimiento rectilíneo por otro tipo de movimiento que le dé ese ajuste para llegar. De cualquier manera, se puede utilizar esto solamente con levas lentas, con levas mucho más rápidas. Igual vamos a tener mucho problema en el comienzo o en el fin de estos movimientos. Después existe obviamente el movimiento parabólico, la cuadrática, curvas en donde y es igual a, por ejemplo, el cuadrado de x y su derivada. También se lo denomina uniformemente acelerado. Esto lo vimos en física. Bien. Tiene una mejor adaptabilidad a los comienzos de movimiento y a los detenimientos también. La interfase se hace mucho más simple con otros tipos de curvas, pero seguirá produciéndose un tirón en el arranque o en el detenimiento. Estos gráficos que se ven acá es forma, por ejemplo, gráfica, ahora existen obviamente métodos, ¿sí?, de diseño computacional, pero en su momento se utilizaban mucho los sistemas gráficos para poder dibujar todo esto, y bueno, son formas, hay una cuadrática dibujada linealmente, que colocada en proporcionalidad se puede perfectamente dibujar cualquier curva. Son métodos gráficos para poder hallar cualquier tipo de movimiento y cualquier tipo de curva. Fíjense la curva que está marcada con la I, de trazo continuo, que sería el movimiento parabólico, su primera derivada, la velocidad, los guiones, como tenemos un pico, hay en el cambio de pendiente, obviamente, y después, bueno, la aceleración y la tercera derivada, los yerk, que ya llegan a esos picos a valores altísimos como es el infinito, que matemáticamente, si bien es infinito matemáticamente, sabemos que en la realidad esos infinitos matemáticos se transforman, se acotan en valores altísimos, pero en valores reales que habrá que calcular a ver si son perfectamente susceptibles de hacer funcionar o no. Otro tipo de movimiento que nombramos es el movimiento armónico, denominado de biela-manivela justamente, es una excéntrica, lo que nos da este movimiento, dibujado a través del gráfico, como se ve en la pantalla. Bien,
Tiene las ventajas entonces, algunos tipos de ventajas, de ser del tipo senoidal y que sus derivadas no nos traen tantos problemas como los anteriores. Muchas veces se utilizan en parte de movimientos, no en el movimiento completo como una biela manivela, como habíamos dicho, sino en parte de movimiento, entonces se le da a la leva la pendiente para que pueda lograr este tipo de movimiento, una parte del movimiento, no en los 360, ¿sí? Y poder lograr algún interfase con algún otro movimiento que sea provechoso. Lo mismo con los movimientos cicloidales, exactamente lo mismo que hablamos recién, con la ventaja, por ejemplo, que la aceleración es cero al comienzo y al final de cada uno de estos movimientos. Y es muy importante por lo que venimos comentando. Fíjense también, recordando lo que era un movimiento cicloidal, una esfera rodando sobre otra, entonces se va armando la curva de una manera gráfica muy, muy interesante. Un caso general, acá dibujado, en el cual yo tengo un diagrama de desplazamiento. ¿Y qué es el diagrama de desplazamiento? Es justamente la función posición. O sea, dibujar la función posición, dibujar el desplazamiento real del seguidor en uno de los ejes con respecto al tiempo. Y el tiempo yo lo puedo dibujar o lo puedo referenciar a grados de rotación de la leva o al tiempo justamente que va transcurriendo, que si yo tengo la función velocidad de entrada, es lo mismo representar, o sea, yo tengo la relación entre los grados que gira la leva y el tiempo en función de las RPM o de la velocidad de giro, ¿sí? Bien, entonces, derivando el diagrama de desplazamiento, yo voy a obtener el diagrama de velocidades, punto a punto, qué velocidad va a tener que tener ese dispositivo en función de lograr el desplazamiento anterior, con el tiempo. Si yo tengo en el diagrama de desplazamiento un cierto tramo en el cual no se mueve verticalmente, en el eje vertical, el seguidor, voy a tener entonces una velocidad cero, porque yo lo que estoy dibujando acá es la velocidad del seguidor en el eje del tiempo. Y obviamente también diagrama de aceleración. Si se acuerdan, lo que vimos en filminas pasadas, que el movimiento del seguidor a lo largo de una vuelta completa de la leva puede estar en alguna de estas instancias, en la fase que asciende, en la fase de detenimiento, o en la fase que desciende, no hay muchas más fases para poder hacerlo funcionar, y que el espacio y la velocidad y la aceleración van a ser las funciones que yo tengo que estudiar. Podemos empezar a ver cómo ha evolucionado el diseño y la fabricación de levas a lo largo del tiempo. Hace unas décadas atrás se trabajaban con los gráficos que acabamos de ver, conceptualmente sigue siendo exactamente lo mismo, pero bueno, ahora las herramientas computacionales nos han traído mucha tecnología puesta en juego en este sentido y ha simplificado muchísimo todo esto que es el diseño en función de tener programas específicamente diseñados para el cálculo y la ejecución de este tipo de sistemas de leve seguidor, en los cuales simulan el funcionamiento, y no solamente la parte cinemática que estamos charlando nosotros, sino incorporándole fuerzas, incorporándole velocidades reales, tenemos los cálculos de impulsos, de vibraciones, etcétera. Simulaciones de todo esto que, sin conocer nosotros el concepto básico de funcionamiento de los sistemas, nos va a ser o muy difícil
llegar a buenos resultados. Bueno, este es un modo manual, como les decía anteriormente, poniendo la proporcionalidad en la línea, en las distintas escalas de líneas, se lo coloca y se llega a poder dibujar en el diagrama de desplazamiento. A lo que quería llegar era esto, a los diagramas de desplazamiento, que son los diagramas reales que uno tiene que dibujar, que uno tiene que realizar para solucionar un problema de movimiento. Si yo grafico, por ejemplo, en el eje vertical, los movimientos, ya sean lineales, vamos a hablar de movimientos lineales, que es un poco más sencillo, pero también puede ser a través de ángulos. Los movimientos lineales del seguidor para cada uno de los ángulos de giro de la leva, o lo que es lo mismo, para el tiempo, el segundo, por ejemplo, de tiempo transcurrido a lo largo de un movimiento, yo puedo perfectamente graficar de esta manera el movimiento y también, obviamente, la función desplazamiento, punto a punto, su velocidad y sus aceleraciones y ya. Podemos tener en cuenta que en las levas axiales el perfil de la leva coincide con el diagrama de desplazamiento. En esta filmina no está funcionando la animación, pero imagínenselo entonces, la idea era esa, que funcione. Si esto se mueve hacia un lado, hacia la izquierda o hacia la derecha, el seguidor sube y baja y va siguiendo el valle y la cresta de esta leva de tipo de cuña. Esto es una leva axial. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tomo esa leva, ese perfil, lo hago redondo, lo hago circular y empiezo a hacerlo girar, obviamente el seguidor va a seguir el mismo tipo de movimiento y se transforma esto en una leva axial. Cualquier leva axial que yo la haga funcionar de esta manera y que después la grafique en un plano, el diagrama de desplazamiento, que es justamente lo que estamos viendo ahí, ¿sí?, es exactamente el mismo formato de la leva. No pasa lo mismo en las levas radiales. El diagrama de desplazamiento no es la forma de la leva. En una leva axial como esta, por ejemplo, es. Otro tema interesante para ver es el diagrama de distribución, que se utiliza en todos los sistemas de automatización, no solo mecánicos con levas, sino, ya les digo, automatización con cualquier tipo de sistema, y en los cuales yo tengo que combinar distintos movimientos de distintos seguidores en un mismo lapso de tiempo, porque la máquina es la misma, y los movimientos se tienen que combinar, y yo tengo que tener un seguidor en tal posición cuando el otro seguidor, por ejemplo, comienza su movimiento, y así ir coordinándolos. Es muy conveniente realizar este tipo de diagramas de distribución, que por ejemplo uno de los más comunes y conocidos por nosotros en la mecánica es el diagrama de distribución de una serie de válvulas de un motor de combustión, en el cual, por ejemplo, se estudia, no es el caso de esta materia, lo habrán visto en automotores o lo verán en la optativa o en motores, en máquinas térmicas, el tema del cruce de levas, por ejemplo, la importancia de que la apertura de una de las válvulas esté antes del cierre de la otra, o sea, unos milisegundos antes del cierre de la otra. Entonces, bueno, la transmisión tiene que empezar a abrir antes del cierre de la otra y se combinan los movimientos de una y de otra y un sistema más evolucionado, ese cruce, ese solape entre la apertura y el cierre de la otra, se pueden mover
en el tiempo y que el motor sea más eficiente. Por ejemplo, otro diagrama de distribución, ya no de un motor de combustión, sino de otro tipo de máquina cualquiera. Ojo que lo puse así, uno al lado del otro, no es exactamente el diagrama de distribución en la izquierda que corresponde a las levas de la derecha, pero es como para tener en cuenta cómo se trabaja. Se arman 3 diagramas de 3 levas como está acá, y se va tomando en cuenta tiempo a tiempo dónde tiene que estar cada uno de los seguidores y se diseña el movimiento en general. Por ejemplo, cualquiera de estos dos casos, si yo quisiera armar un tipo de movimiento en el juguete mecánico, podría armar un sistema de diagramas como los que vimos recién y ver en qué posición tiene que estar cada uno de esos seguidores, o sea, cada una de esas levas. Pero imagínense en cualquier tipo de automatización, como siempre nos gusta a nosotros acordar, no es solamente las levas, sino que es cualquier tipo de automatización que se trabaja de la misma manera. Dijimos que no lo íbamos a tocar, pero bueno, rozar por lo menos en las consideraciones dinámicas. Nosotros hasta ahora hemos visto solamente la cinemática de los movimientos, pero esto siempre induce a pensar que una aceleración está en función de una masa que se está moviendo, nos va a dar una fuerza inevitablemente. Y así con todas las otras variables que están puestas en juego. Para hacer un resumen, entonces, los elementos que forman un par cinemático superior teóricamente entran en contacto por una línea, por lo que la presión específica en el lugar de contacto es grande. Esto es parecido a lo que veíamos en los engranajes. Y en la práctica, debido a la deformación elástica de los elementos del mecanismo, el contacto se realiza en un área, siendo la presión específica debido a esto. Y habrá que estudiarlo para cada uno de los materiales y ver el desgaste, etcétera, etcétera, tal cual lo que estudiamos en otros elementos. Por ahora, lo que están viendo es el tema de engranajes. Bien, una definición de pares inferiores y pares superiores. De otra manera. Un par de ejemplos más, para ir redondeando ya. Un ejemplo de levas lentas, levas que se utilizaban o se siguen utilizando para ciertos tipos de movimiento, pero que son diseñadas específicamente en una leva lenta. La primera, arriba, convierte un movimiento de rotación continua en un rectilíneo alternativo. ¿Sí? Fíjense que es una recta solamente con un pequeño ajuste en los picos. Y la otra es un caso típico también muy parecido al anterior, son movimientos uniformes, pero con distinta pendiente. La de arriba tiene una pendiente y la de abajo tiene una. Fíjense cómo se va dibujando una leva. Esto es lo que hacen los programas, y antes se hacía obviamente a mano. Es un gráfico en el cual el diagrama de desplazamiento, que es el que se ve, por ejemplo, a la derecha del dibujo arriba, o abajo, el dibujo de la derecha, abajo, ¿sí? El diagrama de desplazamiento, yo lo puedo representar en un diagrama polar, teniendo cada punto su distancia con respecto a la circunferencia base que habíamos definido. ¿De acuerdo? Bien, yo defino una circunferencia base que me va a dar el tamaño total de la leva, que tiene mucho que ver con el formato de las pendientes que va a tener cada una de las levas, pero bueno, voy tomando en cuenta entonces cada uno de los puntos, y a medida que tengo un giro, cuanto más partes yo divida el diagrama de desplazamiento, va a ser más fiel el dibujo de la leva, pero bueno, se va a ir polarmente, se va dibujando y se va
teniendo cada uno de los puntos a tener en cuenta. Fíjense el formato. Si yo le doy, esto si quieren pruébenlo en un programa o un dibujo en un papel, no hay problema. Al mismo se nota mucho más en el dibujo de abajo, de la derecha abajo. Si yo, por ejemplo, hago una circunferencia base mucho más grande, la distancia a recorrer por el seguidor sigue siendo la misma. Entonces, las pendientes a las cuales se llegan en una leva real van a ser mucho menores. En cambio, si yo hago una leva muy chiquitita y proporcionalmente el movimiento del seguidor es mayor, las pendientes entre un punto y el otro, sobre todo, por ejemplo, ver en este caso la bajada abrupta entre el 5' y el 6, va a ser mucho más elocuente en el dibujo y va a tener más problemas de funcionamiento, sobre todo cuando son levas un poco más rápidas. Un ejemplo, una animación, a ver si esta sí sale, sí, está por salir, cómo se puede ir dibujando una leva a través de un diagrama de desplazamiento. En este caso muy simple, para tener una idea, un diagrama de desplazamiento de esa magnitud, de 0, 30 grados, 60, 90, 120, 150, 180, y así sucesivamente. Si nosotros tenemos el diagrama de desplazamiento, cuanto más divisiones tenga, cuando lo pasamos al dibujo de la leva en sí, ¿sí? Va a ser mucho más fiel, con más división. Pero es la forma de ir dibujando. Esto es lo mismo que hacen los programas, pero bueno, obviamente automatizado con esa herramienta fundamental que es la computación. Bueno, otra forma de verlo, es muy simple, esto, pero bueno, nos da una idea de cómo funciona. La gráfica, cómo se llega. Bueno, ahora sí, para ir terminando, un par de ejemplos prácticos de los que ustedes tendrán que solucionar, cada uno en su trabajo práctico, que puede ser, si tienen en la máquina que habían ustedes elegido, la parte de la máquina, en su diseño, si tienen una leva, o si no, cualquier ejercicio parecido a estos, que le dé su ayudante de comisión. Por ejemplo, supongamos, tenemos que determinar el perfil teórico de una leva de rotación cuyo seguidor de rodillo, en este caso hay que tenerlo en cuenta, adquiere un movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? La rotación de la leva de 0 a 120 grados, la varilla gira tanto, de 120 a 180 tanto, y así sucesivamente. Se le dan los datos, la distancia de centros, la longitud de la varilla, el radio de circunferencia. Bueno, es un ejemplo bien práctico que habrá que solucionar, ¿sí? Y se deberá llegar primero a lo que es el diagrama de desplazamientos, y luego de tener este diagrama de desplazamientos tenemos que pasar al perfil, el diagrama teórico de la leva, ¿sí? Y tener en cuenta también el formato real que va a tener la leva si es que tenemos un sistema de rodillo, porque acuérdense que tenemos el radio del rodillo a tener en cuenta, y que depende del formato de la leva, ¿sí? Si fuera una leva perfectamente redonda, esférica, tal vez no habría, y si el eje pasa del movimiento, pasa por el centro de rotación, no tendríamos que tener ninguna diferencia, pero cuando no es así, sí hay una diferencia entre el rodillo y la leva real para que el movimiento del seguidor sea exactamente como el que nosotros queremos. Otro ejemplo, por ejemplo, de automatización de máquinas,
supongamos, el seguidor recibe un tubo vacío durante un detenimiento bajo, luego se desplaza a dicho tubo a una estación de llenado durante la acción de subida, se sostiene en ese lugar el tubo, quieto, y luego se baja reteniendo la tapa. Muy, muy simple ese tipo de movimiento de elevación o ir hacia adelante, detenimiento hacia abajo, detenimiento y así sucesivamente, ¿no? Y esperar un cierto tiempo el detenimiento, cambio de pieza, etcétera, etcétera. Típicos casos de automatización. Si nosotros hiciéramos una primera aproximación, un diagrama de temporización, se dice esto, en función de los tiempos, ¿no? Porque veníamos hablando del desplazamiento, podríamos decir que lo primero que tendríamos que decir es, bueno, esto es lo que nos está pidiendo, ¿sí? La resolución de este problema. En cierto momento que está quieto, una posición baja, un cierto tiempo que está quieto en una posición alta, y después una subida y una bajada. Hasta ahí es el comienzo de la solución de este problema. Hay muchas formas de resolver el problema porque eso es lo único que nos está pidiendo, ¿verdad? No nos está pidiendo el resto como indicación de problema o de variable a seguir. Ahora bien, nosotros lo podríamos resolver de esta manera, ¿sí? Básicamente, como dijimos, pum, 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 lo hacemos con velocidades, ¿sí?, de subida y de bajada perfectamente uniformes. Bien, si hacemos los diagramas de velocidad y de aceleraciones y de impulsos, vemos que enseguida llegamos a valores muy, muy altos. Si esta manipulación fuera posible de hacerla de esta manera, porque no habría problema, la podríamos solucionar. Pero muchas veces no es factible llegar a estas soluciones, entonces, ¿sí?, podemos, por ejemplo, utilizar curvas como un armónico simple, como ya vimos en su momento. Entonces, yo voy a mantener los movimientos de velocidades en armónica, de arranque y de parada, en cada uno, para arriba o para abajo. Bien, pero si lo vemos un poquito, vamos a ver que no es del todo perfecto, porque las curvas se desfasan, ¿sí?, y llegamos a aceleraciones que no son cero. Y a nosotros convendría, por ejemplo, en ciertos puntos, llegar a aceleraciones cero, digamos, si fuera el caso que nosotros queremos resolver en este caso. Entonces, podríamos adoptar a lo que se está trabajando en los programas o en los diseños modernos, en función de la posibilidad también de la fabricación de las levas, porque no es fácil llegar a estas superficies definidas. Si yo trabajo, por ejemplo, sobre una polinómica, una función polinómica de, no sé, quinto grado, y empiezo a derivarla, obviamente voy a llegar a valores totalmente acotados de fuerzas, Scherk. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cómo llego a esa superficie? ¿Cómo fabrico la leva exacta de ese polinomio? Que no es una curva, sí, es real, pero no es una curva conocida, sino que es una función polinómica cualquiera. Bien, antes era imposible llegar a eso. Se llegaba con lima, ¿sí?, a tratar de redondear las velocidades, los impulsos, etc. Ahora, con las máquinas que existen, perfectamente se puede diseñar cualquier tipo de curva y hacer fabricar esa leva, si uno quisiera, del formato que uno quiere. Esto es distinto a cuando tenemos que hacer algo en serie. Bueno, habrá que ver en cada caso cómo solucionar estos problemas, ¿sí? Pero como quería decirle que me fui por una ramita, es que muchas veces se parte al revés. Se dice, ¿cuál es el impulso? ¿Cuál es la vibración? ¿Cuál es la fuerza vibratoria, por ejemplo, que yo puedo soportar o que yo quiero tener como límite en el diseño de este elemento
¿sí? Que va a ser parte de una máquina. Y de ahí parto integral y llego a una función polinómica aproximada de lo que yo partí, que es el final del cuento, a lo que yo quiero llegar. Muchas veces se trabaja de esta manera en la teoría. Bueno, en el estudio de movimientos similares podríamos hacer infinidad de casos, ¿sí? En el movimiento de salida del, iba a decir del actuador, pero en este caso es el seguidor, podríamos decirlo también actuador, es una automatización ya el tema. Bien, obtenemos algún tipo de movimiento perfectamente estudiado, etc. Bueno, más o menos con esto vamos redondeando, podríamos dar algunos más ejemplos, algunos software, al diseño de levas específicamente, el Dynacam, muy conocido, costoso, algunos otros, y si no, lo que están trabajando ustedes, tanto con David como con Guillermo, el Inventor o el SolidWorks, también tienen una parte que pueden hacer algún tipo de ejercitación en el tema. Para el práctico específicamente, se les va a dar entonces algo para resolver y ustedes van a tener que diseñar la leva en función de resolver ese problema, ni más ni menos, más o menos con estos datos. Acuérdense que estos videos son parte de lo que se charlaba en la presencialidad, existe el apunte e infinidad de otros medios para los cuales ustedes pueden acceder a más información, pero lo conceptual, acuérdense que ya lo traen básicamente de las materias básicas, y acá es entender un poco el funcionamiento de este elemento y poder resolver algún problema de diseño. Algunos ejemplos prácticos, por ejemplo, como el convertidor para los diagramas de diseño, como fue el convertidor de fase, sistemas mecánicos que están en parte perimidos por el funcionamiento ahora de elementos accionados electrónicamente, que solucionan con motores paso a paso o servomecanismos este tipo de sistemas, por ejemplo, que eran diseñados para cambiar el diseño de cruce de levas, por ejemplo, en la distribución de los motores. Se había dado cuenta que diferente la puesta a punto, digamos, del motor, la eficiencia del motor, en diferentes fases de solape entre la apertura y cierre de las válvulas. Entonces, bueno, se intentaba cambiar, ahora se hace electrónicamente en los motores, bueno, llegando a esto entonces, a los diagramas. Bueno, es una parte práctica de aplicación de lo que estuvimos viendo. Estos diagramas son los que se ven en los bancos de pruebas de los motores, es básicamente también lo que se ve en las carreras, un poquito los fierros, en los tanta tecnología en este momento que los ingenieros de los equipos están viendo toda esta información en las pantallas de las computadoras y le están indicando a los pilotos, por ejemplo, cómo está funcionando su motor, además de otros parámetros de los autos, ¿no? Pero bueno, fíjense la tecnología lo que hace, y es el movimiento exacto de la válvula, la información accesible. Todo esto es la información que los ingenieros están teniendo minuto a minuto de cada pistón, de cada motor de los autos que están corriendo. Bueno, de esto estamos hablando. Y fíjense algunas automatizaciones mecánicas, estas son animaciones, pero que se utilizan mucho en lo que es la producción en serie automatizada. Máquinas limadoras, etc. Bueno, dejamos por ahora, espero, como siempre, luego la síntesis por parte de ustedes de todos estos
elementos de conocimiento y que nos hagan las consultas del caso como para poder ir desarrollándolo y aplicando conceptos en la realidad.